Muy buenos días a todos. Gracias por su interés en esta sesión. Es un tema por demás interesante. En realidad, toca en muchos casos el aspecto clínico. Muchas veces nosotros podemos pensar que se refiere a trastornos de conducta alimentaria en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, el nutriólogo tiene una función muy importante en otras patologías en donde el paciente tiene algún componente importante de salud mental y en este caso nosotros cómo podemos integrarnos a este equipo de trabajo. Cada vez más se está viendo que el trabajo colaborativo, el trabajo interdisciplinario es cada vez más importante para lograr objetivos más sólidos. Y en este caso el nutriólogo es una pieza clave, puesto que la alimentación también es pieza clave en la salud de la persona. Y para este tema tenemos a Jennifer Legorreta, que nos va a presentar este interesante tema y la va a presentar Aranza. Muchas gracias, Sara. Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña la maestra Jennifer Legorreta, quien realizó la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Orientación Psicológica por la misma universidad, un Master Trainer en la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia. Es profesora de maestría de Nutrición Clínica en el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con una certificación en Medicina Funcional por el Institute for National Medicine y es certificada en Psiquiatría Integrativa por la Integrative Psychiatric Institute. Actualmente tiene consulta privada en el Centro Care Clinic. Le cedo la palabra, maestra. Hola a todos, ¿cómo están? Pues bienvenidos y vamos a empezar con esta clase que me encanta porque es una manera de comenzar a romper paradigmas, ¿no? Generalmente no se integra al nutriólogo clínico dentro de la psiquiatría a menos que estés en un ámbito hospitalario. Y espero que con estas, vamos, invitaciones y obviamente les agradezco infinitamente la oportunidad de compartirles pues esta visión, ¿no? Obviamente que se ha gestionado y que no solamente la mía, sino de los que estamos dentro de esta visión integrativa de la salud mental. ¿Por qué? Porque estamos en un momento literal de avalancha. ¿Qué quiere decir? Vamos, y seguramente en algunos headliners lo han visto, ¿no? La segunda pandemia va a tener o tiene que ver con salud mental. Derivada, puede ser derivada misma del COVID o de lo que ya se tenía, pero que finalmente con esto, pues se hizo más evidente. Realmente, si nosotros nos aterrizamos, son más de 300 millones de personas en el mundo que tienen algún diagnóstico o alguna etiqueta, si lo veo así, y que posiblemente los más comunes tengan que ver con depresión, ansiedad, pero importante, no son los más importantes, son los más comunes. O sea, en ese sentido, a veces se descarta otras áreas de la salud mental pensando que no son importantes. Todas son importantes, pero los más comunes serían estos dos. Y lo apremiante en este sentido, y porque es el nutriólogo puede realmente influenciar y a veces creo que pues cambiar un poquito la velocidad del, de la reparación o la velocidad del beneficio mismo farmacológico que se pueda dar. Entonces es importante que el fármaco es una línea de intervención y que la psicoterapia es otra, pero lamentablemente no muchos tienen acceso
a una adecuada prescripción, o sea, a un especialista, y mucho menos a esta terapia de acompañamiento. Hay programas en México y en el mundo que nos pueden ayudar a tener las herramientas para contener y eventualmente buscar el profesional necesario. Estos números en rojo, lo más importante es que hoy más en septiembre, ¿no? Septiembre amarillo, que tiene que ver con el suicidio, nosotros tenemos que entender que desde todos los ámbitos podemos ayudar, podemos aportar. Y nuevamente los clínicos, o sea, el nutriólogo clínico tiene mucho en esta área, por lo cual hay que encontrar un mejor panorama de intervención. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que generalmente se hace. Y digo generalmente, vamos, porque en el centro donde obviamente yo participo como equipo clínico externo, pues vamos, tenemos apoyo del médico, ¿verdad? El psiquiatra especialista, pues está quien aporta la parte farmacológica, y eso es lo más común. Dentro del área farmacológica ya hay terapia asistida con ketamina y que obviamente hay en México actualmente para el tema terapéutico hay un desabasto importante, que quienes están, pues vamos, tienen este aval, pues este conocimiento, se han visto o nos hemos visto afectados en ese sentido. La segunda área de intervención es la estimulación magnética transcraneal, y que obviamente es como si fuese un embudo, ¿no? Es menos común, pero es de los elementos que en la ciencia obviamente hay estudios relacionados en el éxito terapéutico, en estrés postraumático, por ejemplo, es muy evidente. Y lo último, a lo mejor que hay en terapias novedosas, pues es el bloqueo de ganglio estrellado. Entonces, si lo vemos así, lo más común es el medicamento, y que dentro de la otra esfera importantísima es el acompañamiento psicológico. Y ustedes dirán, bueno, y el nutriólogo, pues vamos, no soy médico, yo no puedo apoyar, ¿no? En esta área, tampoco soy psicólogo para realmente dar un acompañamiento adecuado, pero una esfera importantísima, importantísima, es todo lo que tiene que ver con estilo de vida. Y para eso nosotros sí somos los indicados. Finalmente, el estilo de vida tiene que ver con alimentación, con movimiento, con sueño, con manejo de estrés. Y es esta área chiquita donde nosotros podemos ser ese link, ese puente de unión entre el clínico, el psiquiatra, entre el psicólogo, y nosotros poder evaluar y aportar información que para ellos les permita ya sea reconsiderar un tratamiento o estar seguro que ese es el tratamiento necesario para el estado nutricio o, vamos, metabólico del paciente. Entonces, visualmente es como nosotros tenemos que entrar, ¿no? Sí implica un poco de lucha, como si fuera eso, porque el psicólogo tiene que estar abierto a hacer una colaboración con el nutriólogo, y no solamente desde la psiconutrición, sino desde el tema biológico relacionado a salud mental. Y desde el aspecto más clínico médico, no solamente es la interacción fármaco-nutrimento, sino que ellos estén abiertos a reconocer que el estado nutricio es un mediador, ¿no? De posiblemente la sintomatología que hoy se está presentando. También es que existe el Instituto de Psiquiatría Integrativa en Estados Unidos, donde tengo la fortuna, ¿no?, de ser un fellowship, y te das cuenta que hay esa necesidad, ¿no? Donde de esta visión integrativa de la psiquiatría, pues se evalúa claramente toda la parte de eventos de vida, el tema de creencias, pero me encanta porque lo divide en esferas, y finalmente en esa esfera, ¿no? En la primera esfera de estilo de vida entramos nosotros. Nosotros tenemos que evaluar pues, la parte subjetiva ¿no? O de la alimentación y lo que el paciente te reporta, pero también temas objetivos como la parte de nutrición, ¿no? La evaluación, vamos, en su core, ¿verdad? De los patrones de alimentación o la dieta de ese día del paciente. Pero así, a su vez, estar abiertos como clínicos a tener presente, pues desde el tema de espiritualidad o las creencias, y definitivamente el área clínica, ¿no? Como más puntual está hoy esta conexión que existe, ¿no? Como en estos ejes que hoy estamos más familiarizados, pero también con áreas a lo mejor no tan reconocidas como a lo mejor el sistema inmune, ¿no? Estas vías de biotransformación y eliminación que tenemos que tener presente, que finalmente se pueden ver influenciadas con el patrón de alimentación que tenga el paciente. Entonces, este sería el modelo. Cuando me dicen, ¿y el nutriólogo dónde entra? Aquí. Está en la visión integrativa de la psiquiatría, que nosotros podemos ser esos puentes. Ese es el rol del nutriólogo.
ser ese puente para poder identificar síntomas y decir, a ver, esto puede ser un síntoma más relacionado a, sí, la historia de vida, pero posiblemente asociado a un tema carencial de algún nutrimento, ¿no? Entonces nosotros es tener esa visión, les digo, 180, ¿no? O 360, realmente en toda su amplitud, desde la parte más objetiva, ¿verdad? Desde fármaco nutrimento hasta cómo el estado nutricio que nosotros estamos pues esperando evaluar pudiera ser que nos esté aumentando o mediando el síntoma. El doctor Christopher M. Palmer es un doctor, es un psiquiatra que está puntualmente en la cabeza de este, ¿cómo decirlo así? De este movimiento, de esta visión, suena más académico, ¿no? De esta nueva visión donde dice que los desórdenes, él dice como mental disorders, pero esta situación, ¿verdad? Mental, dice, él asevera que son desórdenes metabólicos del cerebro. No que descarte toda la historia de vida del paciente, por supuesto que no, pero él sí hace esta aportación de esa historia de vida definitivamente mermó esa reserva del paciente fisiológica que hoy pudiera estar nuevamente mediando, ¿no?, la sintomatología. Cuando nosotros, para mí fue la frase que como nutriólogo me da esa esperanza de sí tenemos pues mucha tarea, por decirlo así, ¿no? De abrir esos caminos que el nutriólogo puede intervenir y realmente ayudar. ¿Por qué? Porque hoy se sabe, o sea, hoy ya no hay duda, como a lo mejor hace 10, 20 años, que la alimentación es un mediador. Eso, en cualquier revisión Cochrane, te puedes saber que la alimentación es un modulador, desde en temas endocrinos, cardiovasculares, inmunológicos, en temas inflamatorios. Teniendo ese piso, por decirlo así, de evidencia, si lo aterrizamos a temas de salud mental, pues nada más es que redefinir pues la etiología, por decirlo así, ¿no? Cuando nosotros lo vemos que una alimentación saludable, lo sabemos todos, ¿no? Tiene un mayor aporte de vitaminas, minerales. Si nosotros lo aterrizamos, finalmente son cofactores para la síntesis de neurotransmisores, obviamente elementos antiinflamatorios, omega, fibra, y que esto nos ayuda cuando también si hay una carencia de estos mismos nutrimentos, pues afecta el estado nutricio del paciente. La imagen, si ustedes obviamente recuerdan el artículo, con muchísimo gusto se los compartimos, dice obesidad. Pero quienes estamos en este campo, realmente hay pacientes que a nivel, vamos, si los medimos con InBody o una evaluación profunda de antropometría, no tienen obesidad, pero sí tienen un patrón de alimentación proinflamatorio. Entonces, nuevamente, no hay que casarnos con los diagnósticos, decir, ok, entonces si el paciente tiene esto, tiene obesidad, y entonces la obesidad es el factor. Pues ¿no? Realmente estamos viendo que es en el macrovisión, es el estado nutricio del paciente que finalmente va a hacer que se presente en mayor o menor medida estados inflamatorios, estrés oxidativo, esta disfunción mitocondrial, ¿no? Hoy la mitocondria, obviamente, en temas de neurodesarrollo, ¿no? O deterioro cognitivo como Alzheimer y Parkinson, pues es un jugador principal. Pero dentro de temas de psiquiatría o salud mental, pues ya se está reconociendo que misma mitocondria puede ser un jugador sumamente importante que tenemos nosotros. El tema de microbioma, la parte gastrointestinal, la síntesis obviamente de neurotransmisores de serotonina, ¿no? O sea, esta conexión HPA, el tema de cambios epigenéticos y finalmente que impacta en la neurogénesis. Cuando un diagnóstico clínico de MS5 se ve así, pues entonces tienes mucho más campo de acción. No solamente es el tema posible, ¿no?, de falla o síntesis inadecuada, y tampoco es la historia familiar, sino todo una manera diferente de intervenir. Y cuando nosotros nos aterrizamos a la famosa mitocondria, ¿verdad? Pues vamos, aquí vemos que hay nutrimentos que nosotros como nutriólogos podemos evaluar si el consumo es adecuado, si necesita en ese momento el paciente un apoyo extra, pues
¿Para qué? Para que esta producción excesiva, potencialmente pues dañina a esta estructura, podamos aminorarla. Entonces, cadena respiratoria, obviamente son mecanismos que todos reconocemos, pero que olvidamos en la clínica. Y eso es nuevamente, el nutriólogo puede mantenerlos, el equipo clínico, muy aterrizado a temas metabólicos, a reconocer, oye, es que el consumo de estos alimentos o tiene una carencia, como ya crónica. ¿Y por qué? Porque presenta estos síntomas asociados a la falta de consumo o posible mala absorción, ¿no?, de estos nutrimentos. Entonces, así como el muñequito, tenemos dónde caminar. Nuevamente, no es que el fármaco sea lo adecuado, es poder potencializar, si es necesario, la farmacología. Finalmente, lo que nosotros es recordar que la mitocondria, la función mitocondrial, tiene un papel importantísimo en la plasticidad neuronal y la resiliencia celular. Ese es el objetivo. Y si nosotros podemos ayudarlo cambiando, ¿verdad?, y apoyando el proceso de cambio de conductas, mejorando la alimentación de la persona, ¿en qué sentido? Pues solamente seleccionando alimentos que nos ayuden a incluir compuestos que finalmente nos ayudan a regular vías, ¿no?, antioxidantes importantes. Y más después de COVID, ¿cierto? Hoy, en todos los campos clínicos, psiquiatría, psicología, cardiovascular, vamos, a nivel hormonal, pediatría, todos estamos viendo que finalmente esto nos vino a cambiar el cómo tratamos a los pacientes, el sentir aislado el sistema inmunológico, al sentir aislado, ¿no?, el tema nutrimental y sentir aislado en su efecto sistémico el estado nutricio. Entonces nosotros, nuevamente, les digo, medicina de estilo de vida, la medicina funcional, esta medicina integrativa, finalmente son títulos porque en todas de las 3 áreas así mencionadas, la alimentación es un pilar importantísimo. Entonces, nuevamente, el nutriólogo se tiene que reconocer, es de los elementos que más busco, que el nutriólogo se reconozca como una pieza importante y que vayamos a tocar puertas. Si no es un instituto, pues vamos, o en el mismo instituto, decir, no solamente es la interacción fármaco-nutrimiento, sino el cómo está consumiendo, ¿no? O sea, esta persona, ¿dónde está viviendo? ¿Dónde, si vive en Ciudad de México, si vive cerca, vamos, de áreas donde finalmente hay mayor acceso y exposición a lo que en la medicina medioambiental se conoce, ¿no? Esta parte de componentes como POP, nitritos, nitratos, materiales pesados, porque esto también hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, no es lo mismo el uso de recursos, les digo, como la despensa interna que requiere ese paciente que vive a nivel dermal, en Mérida, tranquilo, donde no hay a la redonda elementos que me están aumentando esa carga oxidativa, a quien vive a un lado de una fábrica en Toluca, por ejemplo, ¿no?, cerca de Lerma, donde y empiezas a evaluar su alimentación, su consumo, su exposición. Definitivamente va a requerir un mayor consumo de ciertos nutrimentos. Y esto finalmente nos afecta en que se presenten, pues, elementos que ya conocemos y puntualmente para lo que conlleva esta presentación, temas de salud mental. Y que en ocasiones los otros profesionales de la salud no lo evalúan o no consideran importante, porque esto es estilo de vida. El nutriólogo evalúa estilo de vida, dónde vive, desde cuándo, exposición, ¿cierto? Y por eso considero que el nutriólogo somos piezas claves, porque preguntamos, porque evaluamos, porque tenemos o necesitamos tiempo para evaluar, evaluamos hábitos en el hogar, alimentación, y de ahí empezamos a correlacionar, porque nosotros trabajamos con conductas. La alimentación per se es un clúster de conductas que finalmente terminan en hábitos. Y cuando alguien llega con nosotros con un elemento clínico, tenemos que cambiar los hábitos para que el marcador clínico cambie. Entonces, reconózcanse como alguien importante y hay que ir a tocar puertas.
qué es lo más evidente? Que posiblemente hay clínicos, vamos, aún dentro del tema de las, vamos, especialistas, que a veces creo que lo ven como si fuera un iceberg, ¿no? Ven el síntoma y que posiblemente evalúan todo lo demás, ¿cierto? La parte subjetiva, el tema, vamos, digo subjetiva no por menos importante, porque no hay temas de marcadores específicos, ¿cierto? La psiquiatría no es una ciencia que requiera, como en el caso a nivel pues, metabólico, endocrino, que se requiera marcadores clínicos para hacer el diagnóstico, ¿no? Una hipertensión, un tema obviamente o sea, de diabetes tipo 2, se requieren marcadores objetivos para hacer el diagnóstico. Aquí es más subjetivo lo que el paciente a lo mejor te dice, de síntomas que presenta, pero no hay marcadores. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues engrosar esa evaluación, esa visión integrativa, es de qué síntomas pudieran estar asociados, nuevamente, que se aterricen a lo mejor a una baja reserva de hierro, a temas carenciales de vitamina D, a temas a lo mejor de una inapropiada digestión asociado a una hipocloridria, a cómo esa parte estructural, uñas, piel, cabello, puede ser un síntoma carencial. Nuevamente, cómo el medio ambiente puede estar mediando, si sería la palabra. Entonces, ese es nuestro rol, ¿no? No pedirle al psiquiatra que lo haga, que espectacular que lo haga, pero nosotros podemos aportar esa gran visión diferente en la evaluación clínica, porque finalmente lo hacemos. O sea, finalmente nosotros evaluamos, ¿no? Elementos en nuestro ABCD, es solamente cambiar nuestro enfoque, no tanto en el marcador, sino cómo este marcador está afectando la posible función. Y en este caso, uno de los elementos clave o importantes y menos atendidos en esta población, pues el tema gastrointestinal, que es un término que tiene que, vamos, se me indica la translocación anormal de moléculas. Es como, porque unos dicen, es que finalmente el término de intestino permeable es inadecuado porque el intestino siempre es permeable. Por supuesto. Creo que es más y tendríamos que pierde esa selectividad. O sea, esa selectividad fina, inmunológica, ¿no? Que se va trabajando a lo largo, vamos, de la vida del paciente, se pierde por estos insultos continuos y finalmente induce una respuesta inflamatoria donde hay un deterioro funcional y que es sistémica, ¿no? No es claro, tiene gases, tiene diarrea, entonces el centro. Puede estar asociado a otros síntomas y es lo que la ciencia hoy está viendo como finalmente la parte gastrointestinal puede permear en las diferentes áreas y hoy se reconoce, así como se reconoce la alimentación como un mediador, hoy la parte gastrointestinal se reconoce como un mediador en el desarrollo, mantenimiento y finalmente mejoría de temas de salud mental o neurocognitiva. Tenemos que reconocer así como el input al sistema, nosotros somos un sistema, y finalmente cómo eso sale en conductas, pero también cómo dentro de la comunicación aferente y eferente afecta, ¿no? Impacta el cuerpo. Esta comunicación distal, nosotros tenemos que reconocerla. Nuevamente, se va a dar el fármaco y reconocer ese fármaco, ¿cómo va a ayudar? ¿Es el mejor fármaco en este momento? Ok, sí. Finalmente hay que reconocer que el fármaco nos va a ayudar, pero potencialmente puede deteriorar otra función. ¿Cómo podemos nosotros apoyar esa función? ¿Sí? Para que, para que el sistema como tal, y es el paciente, pueda tener una mejor calidad de vida. Hoy, me encanta la pregunta, les digo sí. O sea, realmente la microbiota, microbioma y este axis, finalmente mediado por la alimentación, importa mucho en la psiquiatría y la respuesta es que sí, ¿no? Desde la síntesis de neurotransmisores, pero también por la modulación de inflamación. O sea, en esas dos áreas importantísimas, dentro de esas dos áreas, nosotros podemos hacer una evaluación dietética con esa visión. Es evaluar el patrón de alimentación, no tanto la dieta que llegó ese día, y a lo mejor podemos utilizar diferentes instrumentos, ¿no? Como un recorte de 24 horas de pasos múltiples, de 3 días, una dieta habitual semicuantitativa, ¿no? Para realmente poder trabajarlo. Y obviamente estoy hablando del paciente estable, ¿sí? Donde obviamente no hay un riesgo de vida.
pero es el paciente, vamos, que fue referido por el psiquiatra que tiene esta visión amplia de la salud. Reconocer que si está excluyendo hoy en estas visiones a lo mejor acomodadas a las redes sociales, ¿verdad? O poco entendimiento de la clínica y la investigación, que se excluya a un grupo, vamos, pero no llevado de la mano de un profesional, el tipo de calidad de la proteína vegetal o animal, porque finalmente esto nos va a decir sobre exposición y consumo. ¿Qué quiere decir consumo de hierro, vitamina D, B12 y omega 3, que son cofactores importantísimos para este momento, ¿no? Clínico que estamos trabajando. Y finalmente el tipo de hidrato de carbono. O sea, elementos que nosotros trabajamos en el día a día, índice glucémico, calidad, cantidad, el porcentaje, que ahorita lo vamos a ver en el plato, y la distribución a lo largo del día, porque eso también tiene que ver lo que hoy se reconoce como sus ritmos biológicos o cronobiológicos, que el paciente a veces sucede, que en la noche es cuando está en esta euforia, ¿verdad? Esta manía, y en el día, pues entonces está desfasado y lo tenemos que apoyarle desde obviamente el lado farmacológico o estrategias, como lo hacemos en el centro, pero de cuál es la selección de alimentos, cómo podemos apoyarle del lado más metabólico. Y finalmente la grasa, que es sumamente importante para, para nosotros, porque hoy reconocemos, y hoy hay mucha evidencia en la dieta mediterránea, pues, modulación, ¿verdad? Esta eubiosis. Y me dicen, Jennifer, pero la dieta mediterránea estás en México. O sea, vamos, el aceite de oliva, ¿no? Y todo esto a lo mejor poco accesible, pero es esta visión nuevamente, no hay que cerrarnos. Bueno, ok, finalmente, ¿cuál es la característica? Rica en antioxidantes, baja en productos industrializados, productos locales, bajo en general, ¿no? De productos, vamos, de grasa saturada, rico en omega. Eso sería, ¿no? Lácteos al mínimo, pero la visión es rico en antioxidantes para apoyar esta área. Si nosotros lo vemos en la parte de proporción, en esta herramienta que requiere obviamente un seguimiento de un clínico, pero si yo lo veo, el 50% es frutas y verduras. Apoyo antioxidante. Posterior, el 37%, si lo vemos, es hidratos de carbono. ¿Qué queremos? Que sean de buena calidad, rica en fibra, baja en grasa, ¿verdad? Y a lo mejor si ya recortamos de bajo índice glicémico. Y después, ¿qué queremos? Que ese 5% que en su momento gestiona, que sea de grasas saludables. Entonces, bueno, es que aquí está el aceite de oliva, es caro, pero vamos, pero tenemos aceite de aguacate. Nosotros tenemos un campo importante de semillas o aceite de semillas que podríamos utilizar. Entonces, cuando nosotros lo vemos, pues es utilizar la herramienta en esta visión, nuevamente, mejorar las funciones del paciente a nivel metabólico. La teoría y lo ideal es la dieta mediterránea, pero en espíritu nosotros tenemos mucho que podemos guiar al paciente, ¿no? Con las herramientas que tenemos, y nunca olvidar, o mejor te lo digo diferente, siempre recordar la hidratación, ¿no? Y las correlaciones clínicas, ¿no? Para igual ir acotando, pues hoy sabemos que en esta selección de algunos patrones de alimentación o tipos de dietas en el día a día, pues restringen el consumo de ciertos nutrimentos. Y nuevamente, no como clínico, pues no descartar, sino al contrario, evaluar a profundidad, valorar globalmente y platicarlo con el paciente. Y hay pacientes que sí van a requerir una suplementación, hay pacientes que no, dada la estructura. Y no olvidar, hay pacientes que genéticamente tienen una mayor, o sea, son más eficientes, ¿no? En el manejo de su reserva. Entonces, algo que tenemos que nosotros considerar. Nuevamente, la parte bioquímica, si nosotros lo aterrizo a algo sencillo, es el tema de anemia, que es recurrente en esta población, y que nuevamente reconocer que puede ser por un tema a lo mejor de pérdida insensible o un bajo consumo. O hay ciertos fármacos que afectan el tema puntual de absorción. Entonces, el hierro juega un rol importantísimo en la síntesis de neurotransmisores y en el sistema global, ¿no? Y eso nosotros lo evaluamos. O sea, nosotros hablamos junto con el médico y podemos hacer esta inferencia de esto es lo que se presenta en los laboratorios, pero ve lo que está, cómo es su patrón de alimentación, cómo es su consumo. Y aquí les dejo nada más un ejemplo. Los signos pueden ser fatiga extrema, debilidad, cambios de humor, incapacidad para concentrarse.
Y cuando nosotros vemos los criterios, pues obviamente hay cosas específicas, pero te dice insomnio, agitación, retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, disminución en la capacidad para pensar o concentrarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando, o qué me encantaría llegar a que todo psiquiatra, como que fuera práctica estándar, realmente evaluara el tema estado nutricio. O sea, que realmente pudiera, y después, entonces, intervenir, no decir, ah, claro, tienes anemia. Ok, entonces, ¿cómo podemos buscar? El paciente no está en esta energía de motivación para hacer el cambio de conducta, entonces suplementa. Suplementa de la mejor manera para mejorar ese mediador que está finalmente afectando lo que tú estás diagnosticando como depresión. ¿Y cómo concluyo a lo mejor esta charla? Siempre con una visión esperanzadora, que los nutriólogos toquemos puertas. Y digo tocar puertas, vamos, porque así fue como toqué en la puerta de la doctora Carmen Amezcua, y ella es de las psiquiatras en México, realmente que está, ¿no?, aventando muros, por decirlo así, ¿no? Centros como el que colaboro con los psiquiatras dentro del equipo clínico, que buscan crear un nuevo modelo de atención dentro de los institutos, que busquen hacer esa correlación, esa alianza con el departamento de dietética, y no solamente es que le suban los chilaquiles, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo ese equipo para realmente apoyar al estado inflamatorio que el paciente hospitalizado, ¿no?, en esta área pues está presentando? Tener nosotros como nutriólogo crear ese vínculo en esta población a veces tan olvidada, tan falta pues, de contención desde el campo, a lo mejor más externo que no es psicólogo o psiquiatra, y nosotros hablamos del día a día, ¿no? Entonces, crear ese vínculo que es importantísimo para la atención, y recordar que somos un equipo multidisciplinario. Está el médico, el psicólogo, el nutriólogo, y aquí sí hago en énfasis porque obviamente a la práctica han llegado obviamente pacientes pues tratados por un coach sin una visión clínica, y donde obviamente pues en ocasiones han causado cierto deterioro dentro del estado nutricio, pensando que están haciendo lo mejor para el paciente. Entonces sí sería importante que como nutriólogo estar gestionando, ver quiénes son las personas dentro del equipo clínico y hacer esa alianza. Y qué mejor que nosotros como clínicos podamos tener herramientas, ¿verdad? De entrevista motivacional o de coaching para poder llevar de una mejor visión, una mejor manera el tratamiento de esta población. Recordar, esta siempre la pongo y no pierdo la oportunidad, porque para mí fue el ejemplo claro de qué es cuando me preguntan qué es la nutrición funcional, Jennifer, qué es la medicina funcional, qué es una visión integrativa. Pues es ver la fuga, ¿no? No solamente trapear y quitar el síntoma, es ir a la fuga, ver qué es lo que está causando la fuga, cerrar la fuente, si es posible, y entonces empiezas a trabajar, levantar la cara. Eso es, ¿cuál es la solución? No es la solución quitarles, ¿no?, la comida, quitarle las Oreo que se comen, productos light. Los fármacos sí nos pueden salvar la vida, pero eso el nutriólogo es una pieza clave dentro del tratamiento. Nosotros tenemos que hacer eso. Si el psiquiatra va a lanzar hasta el final la parte de medicamento, nosotros somos quien podemos hacer intervenciones de estilo de vida. Somos los que podemos tener esa visión multisistémica y decir, ok, está tomando este esquema farmacológico, bueno, y si integramos la suplementación, y es cuando nosotros tenemos que meternos a buscar cuánto es lo que en su momento se ha visto en la literatura, en los estudios clínicos, y evaluar y juntar todas las líneas. Si tiene el paciente depresión o ansiedad, y tiene hipertensión, y tiene, ¿no?, triglicéridos altos, bueno, ¿qué nutrimento? Porque esa es la belleza de los nutrimentos. No están diseñados para presión arterial. Es un efecto sistémico que finalmente a esta población le puede servir muchísimo y puede cambiar el rumbo del tratamiento farmacológico. Tener claro que tenemos que hacerlo con cautela, tenemos que saber con qué paciente estamos tratando, y siempre comunicarlo con el clínico cabeza, que en este caso sería el psiquiatra, porque el psiquiatra sabe que los fármacos tienen un efecto metabólico.
O sea, eso lo sabe, ¿no? Que incrementan el apetito, que alteran el metabolismo de insulina y glucosa. Eso es visión, ¿no? O sea, farmacocinética. Entonces, decir, bueno, ¿esto va a suceder? Sí, sí va a suceder en el 80% de la población. Bueno, ¿qué podemos hacer para minorar este proceso inflamatorio? Y este es nuestro rol. Comunicación bidireccional, ¿no? Reconocer que nosotros trabajamos con el consumo, con el hábito, pero que tenemos que recordar todo lo demás que hay detrás de esta paciente o de este, ¿no? etiqueta a nivel de psiquiatría, y que nosotros somos aquellos que podemos plantear un plan, ¿cierto? Es de buscar que tengan adherencia, desde hasta la toma del mismo fármaco, que a veces es un problema, que no lo toman, ¿no? de manera consistente, y la parte de hidratación, el tema de consumo, el tema de actividad física, y por eso el nutriólogo es como esa pieza, les digo, como si fuera plastilina. Nosotros tenemos que tener habilidades para poder dar junto con el paciente las mejores estrategias. No somos magos, pero les digo, somos traductores. Esta parte de traducir lo que se quiere clínicamente con las conductas que mejor le acomoden al paciente en ese momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Finalmente concluyo, es mejorar la comprensión de las diversas presentaciones, las presentaciones que hoy se están dando dentro del campo de salud mental, y que tratemos a la persona en su totalidad, no solamente al diagnóstico, utilizando ese tipo de modelo colaborativo. Y posiblemente es literal, sí, a tocar la puerta y escribir y decir, estoy interesado y cómo puedo apoyar. Y si están obviamente en un instituto, pues hacer esas alianzas y tocar la puerta. Y si eres el psiquiatra que me está viendo, pues tener esa apertura para invitar, ¿no? al departamento de nutrición o al departamento de dietética a colaborar para crear una mejor intervención, pues, para el paciente. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su interés. Ahí están, vamos, los datos si en su momento tiene alguna duda. Y pues listo, vamos a apagar esto. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Es algo sumamente interesante. No solo integrarnos como equipo de trabajo, sino que realmente tiene todas las bases bioquímicas que tienen relación con la alimentación y también con algún estado de ánimo. En este sentido, Jenny, te quería preguntar, bueno, en mi experiencia personal, en lo que hay algunas personas que se animan a preguntar algo en concreto, porque felicitaciones sí que se conectan de Facebook Live desde Alemania, Chile, Tabasco, te agradecen el tema, la reflexión, te invitan muchas felicitaciones. Entonces, bueno, también muchas gracias por la perspectiva y conocimientos. Y que hay una tergiversación de la nutrición funcional o integrativa. No sé si esto se puede llegar a confundir, qué es lo que tú piensas, o hay unas líneas claras, eh, porque sí son, me parece que son conceptos diferentes, pero no sé si uno apoya al otro. Pues primero, muchísimas gracias a todos por el interés, y que, vamos, se den estos foros para poder, pues, ir o haciendo homogéneos los términos, ¿cierto? O realmente ver dónde es el hueco que podemos aportar. Sobre el tema, si medicina integrativa o funcional o medicina holística, ¿no? Finalmente, uno de los principios que todos ven es ver al cuerpo antes que el diagnóstico, ¿no? Antes de saber, llegó un paciente depresivo, es decir, bueno, llegó un paciente con depresión, no es lo mismo. Y después, todos consideran, o estas visiones o títulos diferentes, que el estilo de vida, puntualmente la nutrición, un pilar modulador. De hecho, vamos, hoy en la psiquiatría se reconoce la nutrición psiquiátrica. Y cuando obviamente yo me empecé a ver esto y después del fellow, decían,
y o quienes hemos estado mejor un ratito, y digo un ratito, ¿no? Dentro de la medicina funcional, siendo nutriólogos, reconoces que se busca mediante la nutrición el apoyo en esta área. Es como decir nutrición pediátrica, es la nutrición tailored, ¿verdad? Aterrizada a esta población para potenciar el crecimiento, para obviamente toda esta parte de reservas, es lo mismo, y que hoy se ha transgiversado, bien dicho, el que la única intervención dentro de la medicina funcional, hablando de la nutrición psiquiátrica o nutrición funcional, o nutrición bien hecha, o sea, si lo veas como nutrición bien hecha, es la suplementación. No, es una herramienta, pero como la evaluación, la educación, ¿no? Obviamente, es un foro completo. Entonces, creo que es más que nada el tratar de quitarnos la etiqueta mismo de nutrición, es decir, es nutrición bien hecha. Aquí es la persona que está enfrente de mí, que está manifestando este tema de signos y síntomas, como si fueran reloj, ¿no? Tenemos que ayudarle a encontrar esa homodinamia, esa, ¿cómo decirlo así? Esa, pues, coherencia celular nuevamente. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Entonces, hay otra pregunta acá. Dice que muchas gracias por la aportación y que se necesitaría entonces cambiar el enfoque de nutrición en el área de salud mental. Em, una persona que trabaja en CISAME, Centro Integral de Salud Mental, y en efecto es muy difícil entender este enfoque. Me imagino que se ha de referir a la aceptación por parte de los demás profesionales, por parte de los pacientes mismos, como que todavía es un concepto relativamente nuevo. Jenny, ¿qué nos quieres comentar? Totalmente, porque a diferencia de otras áreas de la salud, donde, vamos, empecemos, con un endocrino, generalmente te piden marcadores, te piden, sácate una química sanguínea, ¿no? Para ver el monitoreo o diagnóstico en primera consulta. Es algo que ya a lo mejor tiene 20, 30 años, ¿no? En ese sentido. En la nutrición, o nosotros hablamos de marcadores de reserva de nutrimentos asociados al estado nutricio. En la psiquiatría, no, es más un tema relacionado de conductas y vamos, y no generalizar de que ningún psiquiatra lo hace, pero hablando con mismos psiquiatras, no, generalmente pues no pedimos estudios en la primera ni segunda, después a lo mejor de varios intentos, a lo mejor de prescripción farmacológica donde no se tiene una buena resolución de síntomas, pues entonces ya empezamos a evaluar otra cosa. Les digo, no, en esta visión es desde al principio se tiene que evaluar la parte biológica, bioquímica, ¿no? De estado de nutrición para verlo, qué elemento está mediando el síntoma actual del paciente. Entonces sería uno. Dos, el mismo paciente dentro de esta área se ha normalizado que lo que le hace falta en este momento es un fármaco. Eso es lo que necesito, es tal medicina. Lo que necesito es un chocho, lo decimos de broma, ¿no? No, posiblemente lo que necesites es dormir, lo que necesites es hidratarte, lo que necesites es, digamos, un abrazo de contención, lo que necesitas es moverte, pero finalmente eso requiere más energía que ir, ¿no? Por el fármaco. Que aún hay personas que dicen, es que me cuesta trabajo tener adherencia. No es minimizar, pero es tratar a la situación nuevamente en esta visión global. Y es la educación. El clínico, el médico tiene que educar. La doctora Carmen Amezcua, ella dice, yo educo, yo me siento con los pacientes 1, 2 horas si es necesario, les explico la importancia de la alimentación, le explico la importancia de bajar su carga de carbohidratos y cuáles son los carbohidratos. Y le escuchas y dices, eso tendría que ser un nutriólogo, pero qué maravilloso que ella está tomando esa capa de decir, pues es que el fármaco no nos va a ayudar si esto no se regula. Y esta parte de sueño, y no es un coach en sueño, entiende la cronobiología relacionada al estado mental, ¿no? O sea, salud mental. Entonces, realmente es entender y que nosotros ver con compasión eso es hasta el paciente, decir, te necesito dar información y necesitamos llegar a la mejor estrategia, ¿no? En este momento. Claro, es algo muy, muy humano, ¿no? Muy humanístico todo este enfoque. Fíjate que también hablan de los ácidos grasos omega 3 y omega 6 que se han puesto de moda, no solo en
que si disminuye o no los triglicéridos, etcétera, si mejora la inflamación, sino también desde el punto de vista de salud mental. Hay de hecho alguna compañía que en sangre seca, en una gota de sangre seca, mide el equilibrio entre omega 3, omega 6 y que comentan que puede ser como multifunción, ayudar en muchos procesos. ¿Y qué nos podrías decir de los ácidos omega 3 y omega 6 en esto de la salud mental? Me encanta la pregunta porque es una manera de como reeducar, no, o replantear la información. Finalmente, el efecto de un omega 3 es antiinflamatorio, ¿no? Es una de las funciones. Y cuando se reconoce que estos estados, vamos, estas disfunciones, estos cambios en salud mental o en estados de ánimo, se llegan a relacionar con temas o con situaciones inflamatorias, podemos reconocer que dices, ah, ok, y hoy nuevamente, ¿no? Como en este embudo decir, esta persona a lo mejor no tiene triglicéridos altos, muchos sí, pero otros no. Vamos, no tiene presión alta, pero muchos sí, otros no. Y hoy dentro de los estudios ya clínicos, ¿verdad? Aleatorizados, doble ciego, que vamos, que es lo que a lo mejor lo buscamos para decir, bueno, si es una herramienta, el incorporar a lo mejor el IR o recomendaciones de 1 a 2 gramos en personas que tienen ansiedad, depresión, ven que finalmente cuando se mide, ¿no? O sea, estos scores o estas escalas ya como muy puntuales, ya sea de sueño, ¿verdad? O que relacionan con depresión, ansiedad, que dices, ah, sí hay un efecto puntual en conductas, en autorregulación, ¿no? En estado rumiativo, en calidad de sueño, en latencia de sueño, toda esta parte, y es cuando concluyen, entendemos que falta más información, pero la suplementación de omega 3 nos ayuda. El omega 6 lo sabemos que en exceso, no es que el omega 6 no lo necesitamos, lo necesitamos. Es de los omegas que más consumimos por nuestro día, la manera de practicar a lo mejor el estado culinario, ¿no? Comemos más de esa índole, vamos a decir, y cuando hay ese desfase de proporciones, cuando te dicen hay que cuidarlo y hay un estado proinflamatorio. Entonces, y entonces, nuevamente, aterrizando la salud mental, el decir, si hay esa suplementación, ok, entre 1 o 2 gramos, pero finalmente nosotros tenemos chía, tenemos cacahuates, tenemos, ¿no? O sea, tenemos ciertas fuentes vegetales que pueden fomentar, ayudarnos a esta carga, ¿no? Global que necesitamos. No solamente el salmón, que obviamente está a lo mejor fuera de, pero buscar, vamos, aquel producto de origen animal, obviamente, vamos, que pudiera estar más accesible a la persona que tenemos, nuevamente, a la persona que está enfrente. Ay, muchísimas gracias. Oye, por haber dado una sesión resumidita. Tenemos muchas, muchas, muchas preguntas de la gente que tiene como unas dudas muy, muy justificables. Por ejemplo, hierro y depresión, ¿cuál es la relación? Hierro y depresión. Muchas veces, vamos, el diagnóstico de depresión nuevamente se hace con sintomatología, el no tener la energía, el no tener ganas de hacer cosas, que tiene que ver muy con la parte fisiológica, ¿sí? Finalmente, el hierro es un nutrimento, es un mineral que tiene que ver con la cadena respiratoria a nivel mitocondrial, ¿no? ¿Se acuerdan el dibujo al principio que vimos? Entonces, cuando lo vemos nuevamente en esta lupa hacia afuera, no es etiqueta con etiqueta de todo paciente con depresión tiene anemia, no. Sin embargo, la anemia puede tener manifestaciones clínicas semejantes, ¿verdad? O que llegan a tomarse en cuenta para el diagnóstico de depresión. Eso es diferente. Entonces, el decir, pues es que estoy cansado, no puedo dormir, por más que digo, échale ganitas, y dices, ah, ok, ¿estás triste? Pues sí, estoy un poco triste, ¿no? Y me duermo. Y a lo mejor se le ocurrió ir con el psiquiatra y dice, bueno, pues entonces vamos a ver si te ayuda este. O adaptógeno o no, o fármaco o no. Y que posiblemente, porque lo he visto en la clínica, vamos, con una colaboradora, una psiquiatra en el centro de Panamá, donde empezaron a cambiar tan solo los estudios que se les pedían, empezaron a descartar ciertos fármacos porque obviamente lo que necesitaba era trabajar en alimentación y reserva de hierro. Entonces es más, si hay esa conexión metabólica, pero en sintomatología pueden verse en alguna primera etapa similar.
Y ahí es cuando el clínico que tiene que tener esa, pues esa visión, ¿verdad? Les digo 360, que es el diagnóstico diferencial. Claro, sí, porque el hierro da astenia, da adinamia, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, pues eso pasa, ¿no? Que se pueden confundir y los criterios de depresión no están bien definidos por el DSM-5, ¿no? También hablan de qué pasa en la enfermedad celíaca, que hay una permeabilidad intestinal mayor. Allí se abren las uniones estrechas, entonces sí permean algunos compuestos, ¿no? Derivados, y que esto que se produce la foggy mind, o sea, como una mente nublada, que la gente también dice, incluso los que no son celíacos, que el pan les produce esto. Hay un libro muy famoso que no necesariamente lo estoy recomendando, sino más bien todo lo contrario, que se habla de cerebro de pan, el gluten y qué pasa, ¿no? En realidad, gran cantidad de gente consumimos gluten, productos de trigo sin mayor consecuencia, pero si sabes algo de esto del foggy mind que produce la enfermedad celíaca. Pues vamos, también me encanta porque vamos, hablamos de dos cosas. Vamos, el diagnóstico hecho de enfermedad celíaca es un desorden que tiene que ver con el sistema inmune, tal cual, ¿cierto? Y obviamente es este diagnóstico clínico que hace derivado y que cuando se agrega, por decirlo así, ¿no? Esta molécula, esta proteína, hay una respuesta inmune agresiva, sino obviamente evidente, donde los síntomas son francos, llega a haber hasta vamos, sangrado. ¿Sí? O sea, realmente es un elemento que ya está diagnosticado y que en algunos doctores dicen, bueno, ¿qué fue primero? Generalmente hay un antecedente inmunológico familiar, sí, de primer grado, no, algún familiar. Hay hoy pacientes como en toda área que dicen, pues ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, no hay nadie en mi casa y finalmente hoy inmunológicamente estoy presentando lo que en etiqueta dice una enfermedad celíaca. ¿Sí? Entonces, definitivamente eso, pues es el loop de si el desgaste previo, ¿verdad? A esta capa, vamos, a estos elementos de uniones estrechas y todo el sistema inmune derivó en el diagnóstico, o el diagnóstico hoy se sabe, bueno, o esta respuesta inmune está derivando en mayor permeabilidad no selectiva. Hoy se reconoce que es un binomio, ¿no? En este sentido, cuando estamos hablando en el diagnóstico etiqueta ya confirmado, ¿verdad? De enfermedad celíaca. La sensibilidad no celíaca al gluten es una entidad, por decirlo así, que en la clínica se habla de que hay pacientes que responden de manera beneficiosa cuando dentro de la evaluación dietética se selecciona ciertos elementos, puntualmente como el trigo, y tiene una mejor respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Son personas que están en un estado inflamatorio, que posiblemente tienen un antecedente importante de insultos nuevamente, ¿no? A lo mejor de uso farmacológico, obviamente de niveles de estrés, de baja reserva de nutrimentos, que están mediando que cuando puede ser el gluten, hay personas que es el maíz, y nuevamente no es una alergia, porque obviamente no estamos en ese nivel inmune, ¿verdad? Pero sí una sensibilidad, a lo mejor no distal, o sea, perdón, distal, que quiere decir, dicen, pues no tengo gases, no tengo diarrea, no tengo, ¿no? Sangre en heces, no tengo moco, pero me he dado cuenta que cuando como esto, puntualmente el trigo, a lo mejor como una pizza, pues estoy teniendo ciertos síntomas como cansancio, como a veces unos personas de taquicardia, me cuesta trabajo enfocarme. Y también tenemos que ver nuevamente el sistema, el cómo, porque luego esa pizza a veces no está solita, ¿verdad? Viene después a lo mejor de un desvelo, de una fiesta. Entonces, nuevamente es evaluar el alimento como el momento que se está consumiendo, como el sistema que lo está recibiendo. Muchas gracias. Bueno, hay felicitaciones también de Nicaragua, de Aguascalientes. Y algunos alimentos en específico que pueden afectar la forma como estamos, como nos comportamos. Quisiera que tomaras nota, por ejemplo, el chocolate, hay mucho dicho, ¿no? Algunos componentes que hacen que aumenten ciertos componentes que nos hacen de mejor humor o que estemos afectados, por ejemplo, la gente que está
triste tiende a consumir chocolate, a consumir azúcar. ¿Por qué? Esta parte del chocolate, el azúcar, el café y el azúcar con todo esto de los niños, ¿no? Si es mito o si hay una realidad a nivel de neurotransmisores de estos alimentos en particular. Café, azúcar y chocolate. Ok, entonces vamos a tratar de separarlo, por decirlo así, ¿no? Uno, en el sentido, en los niños, lo que hablaban, sí es algo aprendido. O sea, realmente es porque el mismo sistema llevó a tener un significado diferente a cierto grupo de alimentos, que es el premio a cierta conducta. Y sabemos que nosotros, que la alimentación tiene un bagaje importantísimo conductual, psicoemocional, ¿no? Que hoy, en este momento como adultos, cuando a lo mejor nos vemos en una situación estresante, queremos regresar a ese momento como de nurturing, ¿no? De contención, y lo que tu cuerpo, tu mente busca, y dices, ok, esto porque esto recordaba, ¿cierto? Ahora, si lo vemos más biológico, como decía el doctor, ¿no? O sea, el consumo de chocolate es porque es precursor de serotonina. En general, vamos, los alcaloides que tiene el cacao, ¿verdad? Son ricos, o eventualmente son ricos antioxidantes. El azúcar, vamos, que se llega, pues es un estimulante finalmente. Tienes esa energía extra, si lo veo así. Entonces, puntualmente el café, perdón, de chocolate, pues una cosa es a lo mejor un chocolate 80% cacao, ¿verdad? Contra otro que es mucho más rico y alto en azúcar. Los dos probablemente van a tener un efecto estimulante, sí. Si yo lo veo ya a nivel metabólico, posiblemente una respuesta de glucosa-insulina va a ser mayor al chocolate de mayor azúcar, y el crash o la bajada después de la respuesta va a ser mucho más alta que aquel que tiene mayor grasa, ¿no? O sea, mayor cantidad de cacao que azúcar. Entonces, si nosotros lo vemos en ese sentido. Dos, en el tema del café, pues también nuevamente es el café de grano molido hecho o un Starbucks, ¿verdad? Con mi frappé gigante. Nuevamente hay que decir, si es el café tal cual, o sea, el café tal cual como lo conocemos, que México es un gran productor del mismo, pues entonces es decir, bueno, ¿qué tiene? Sí tiene cafeína y tiene otros antioxidantes. Ahora, si ese elemento lo agregamos, ¿verdad? A un sistema vulnerable y sensible, ahí es cuando se puede volver un gran estimulante. Que hay personas que a lo mejor a nivel genético llegan a eliminar más lento esta cafeína y tienen taquicardia, dolor de cabeza, ¿no? Les causa mal. Hay otros que son buenos metabolizadores, ¿verdad? Y que ese mismo café no pasa nada. Cuando a lo mejor hablamos de un té verde que tiene la L-tianina, que es un nootrópico, que es, o en algunas áreas lo consideran nootrópico y otros un adaptógeno, que es un aminoácido que te permite estar alerta sin tener ese estado de agitación, ¿no? O excitación que da la cafeína. Entonces, por eso puede ser un elemento que se puede incluir dentro de la hidratación si se tiene el recurso económico para ayudarnos a hidratarnos. Tiene EGCG, que es un antioxidante importante a nivel hepático, ¿sí? Y tiene este aminoácido que nos puede ayudar a mantener un estado de alerta, vamos, sin esa excitación o a veces angustia que puede dar el tema de café. Muchas gracias. Saludos por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y desde Monterrey también hay una pregunta, además de felicitación, de que qué papel juega la microbiota en las recomendaciones de alimentación en pacientes con enfermedad psicológica o psiquiátrica. Muchísimas gracias. Aquí es muy importante porque hoy, nuevamente, en esta nueva área, área novedosa o nombres muy elegantes, es decir, ¿no? Psicobióticos. Entonces, Jennifer, entonces, ¿qué probiótico le vas a dar? Antes de llegar al probiótico, tenemos que ver cómo está su alimentación, porque en ocasiones damos un probiótico y nos ha pasado, ¿no? Y comentándolo con clínicos, es que le di tal probiótico de tal marca y sintió el paciente náusea, vómito, diarrea, tal, ¿cierto? Ok. Si entendemos que el microbioma tiene que tiene que tener precursores, pues entonces empieza, antes de que llegue el vecino a esta casa, mejora la casa, ¿no? Entonces da esos precursores, fibra puntualmente, mejora la alimentación, quita elementos que llegan a producir inflamación, ¿no? Quita a lo mejor o disminuye sería una
una palabra más coherente, disminuye el consumo de elementos proinflamatorios, como que posiblemente el alcohol, posiblemente, vamos, o sea, grasa saturada en sus diferentes instancias, ese omega 6 en exceso. Mejorando el ambiente, entonces ya puedes considerar el uso de probióticos hablando como un agente externa. Porque si nosotros ayudamos a ese sistema que confiere, vamos, el 90% de la serotonina, en algunos dicen que 95, otros 90, y dopamina igual, una importante, vamos, más del 50%, cambian los porcentajes según el clínico o el área de línea de investigación, pero cuando te sientas y dices, más del 50% de lo que necesito para coexistir yo con el mundo se produce a nivel gastrointestinal, hay que cuidarlo. Y de ahí empieza, antes de dar los probióticos, mejora la alimentación. Eso sería, vamos, lo más importante. Por supuesto. Sí, toda esta parte del ayuno, el ayuno intermitente, esta cetosis que disminuye muchísimo el hambre, no sé si aumenta la energía de la gente conforme, contrario a lo que nosotros podríamos creer. ¿Tienes algún comentario sobre el ayuno intermitente? Y eso es una pregunta. Y otra cosa es, me llamó mucho la atención tu caricatura hablando de los electrochoques y de los productos light, que serían como una especie de alternativa, ¿no? Hay gente detractora de los productos light, mi posición es que no, pero sí hay gente detractora y bueno, ¿qué productos light y si en tu percepción ayudan o no? Tampoco los podemos poner en un cajón todos porque los edulcorantes son muy diferentes, por ejemplo, o los sustitutos de grasa son muy diferentes. Claro. Si tienen algún efecto, porque hace mucho se decía, por ejemplo, del aspartame que producía cefaleas, producía justamente este foggy mind. Entonces, ¿cuál es tu posición del ayuno? Luego los electrochoques, que nos expliques un poquito más, Ajá. y estos productos light. Muchas gracias. Y yo sé que lo voy a mantener corto. Ay, me cayó en los audífonos. Lo voy a mantener corto porque yo sé que estamos en tiempo, pero vamos, puntualmente sobre el tema del ayuno. Considero que fisiológicamente tenemos que tener un periodo de no consumo. Eso es para todas las personas, ¿sí? Sobre si es una estrategia viable para la persona que tienes ahí, es importante entonces ver cómo está su cronobiología, cómo está su patrón de sueño. O sea, eso es antes de llegar a una estrategia terapéutica, tenemos que llegar a evaluar cómo está su sueño. De ahí entonces partir digamos, que la paciente, ¿no? Es individualizar, ¿no? Nutrición personalizada, esa persona puede ser candidata a que tenga un ayuno mínimo de 12 horas, adelante. Este sería el primer meta para que a nivel fisiológico, que ya se reconoce esa ventana importante, lo puedan experimentar, ¿cierto? Entonces, es primero un ayuno fisiológico de 12 horas, 10 horas. ¿Por qué? Porque generalmente es una población donde duerme a lo mejor de manera intermitente. Se duerme a las 12 de la noche, 1 de la mañana, se despierta a las 12 y entonces come lo que tiene en casa y es el café. Y eso antes de llegar a una prescripción de una restricción en horarios, hay que cuidar primero el sueño. Eso sería uno. Dos, sobre los productos light. Me parece que todo tiene un espacio según el paciente y la situación clínica. ¿A qué voy con esto? Es como los suplementos, ¿no? Que si no es que los suplementos son malos, no los consuman. La calidad del suplemento, el cuándo estás integrando el suplemento, en quién estás agregando ese suplemento, te va a dar el resultado. De ahí a veces en ocasiones la generalización, ¿no? De decir, todos los edulcorantes son inadecuados, pues estoy metiendo en un cajón a lo mejor una stevia, a una maltodextrina, ¿verdad? A un aspartame. Es decir, en esa persona que está consumiendo. Hemos tenido pacientes que a lo mejor se toman 3, 4, 5, hasta 15 sobres de una Splenda. Hay que bajarlo. ¿Por qué está necesitando ese consumo tan, sí, exagerado? Entonces, nuevamente, se trabaja al paciente. Si mi postura es quítenlos o agréguenlos en todos, pues la respuesta es no. Pueden ser una herramienta de intervención
para el paciente que se tiene enfrente. Y dos, sobre electrochoques, vamos, dentro de la psiquiatría, y a lo mejor si hay psiquiatras aquí, era una estrategia que se utilizaba y posiblemente en algunas instancias se llegan a utilizar dentro del contexto clínico terapéutico, ¿no? Entonces creo que esa sería, ya sé que estamos 10-5, pero bueno. Y sí llama la atención, ¿no? También de lo de la estimulación magnética transcraneal, que no creo que sea lo mismo que se refiere al marcapasos en la enfermedad de Parkinson, pero ¿qué utilidad clínica tiene? Hay algunos pacientes con trastornos de conducta alimentaria que lo necesitan, los apoya, los ayuda. ¿Cuál es tu experiencia? Como la estimulación magnética transcranial, hay estudios donde sí tiene un beneficio en paciente, vamos, que está hospitalizado o tiene, vamos, y hay esa línea delgadita, ¿no? Dentro de un trastorno en la conducta alimentaria y otras, nuevamente, otras etiquetas utilizadas por el DMS5. La estimulación magnética transcranial es una herramienta nueva, no invasiva, que se llega a utilizar mucho, obviamente, vamos, en Estados Unidos, en estrés postraumático puntualmente, pero a lo que conviene en salud mental, depresión, ansiedad, en temas como de trastorno de la conducta alimentaria que no han tenido un momento, vamos, que no han llegado a ese control derivado farmacológico, pues sí nos puede ayudar muchísimo, como la terapia asistida con ketamina, ¿no? O sea, sí hay estudios, a lo mejor de menor, ¿verdad? Una población nuestra N es pequeña aún, porque obviamente se tiene que tener los especialistas para poder lograrlo, que puede llegar a tener un beneficio clínico global. Muy interesante, esto nos abre el espectro. Digo, nosotros no lo vamos a aplicar, pero estamos allí junto a las personas que lo aplican y es interesante saber cómo funciona y también cómo nosotros nos alineamos y tratamos de apoyar en esto, ¿no? Es muy, muy interesante. Pues también hay esto de medicamentos antidepresivos que tienen efectos diferentes. Por ejemplo, la fluoxetina, a veces hay pacientes que les da hambre y suben de peso, y hay gente que al revés. Sí. O sea, los antidepresivos tienen efectos diferentes, me imagino, en personas diferentes, ¿no? Ujú. En unos dan sensación de hambre y en otros al revés. Em, ¿Tú lo has identificado así? Totalmente. Y ahí, vamos, ahí es cuando es importante el poder trabajar de manera cercana, obviamente con el psiquiatra, que es, digamos, quien tuvo que haber derivado, vamos, esta prescripción. Y entonces decir, ok, antes de solicitar o ver el uso, trabajar en todo lo demás, ¿no? Son pacientes que, por ejemplo, cuando son pacientes que tienen esas ganas de comer más, ¿no? Que dicen, es que por más que yo hago gestión de quiero tener motivación, pero es un driver, es que parece que no puedo, una alimentación más rica en grasa y proteína, que en primera instancia a veces no es lo que en el marco conceptual es lo más sano, ¿no? O sea, no es al principio semillas, aguacate, aceite de oliva. Es primero darle ese mensaje al cuerpo, de ese rebote, por decirlo así, información metabólica, y empiezan a sentirse mejor. Y entonces es cuando a lo mejor podemos cambiar la calidad de esa grasa, de esa proteína, porque emocionalmente se sienten tranquilos y después vamos modificando la selección, la calidad, en primera instancia. Sin embargo, hay pacientes que aún cambiando vamos, por decirlo así, la composición, ¿no? De la dieta, con suplementos, agregando más fibra de manera mejor exógena como inulina, no se logra. Como hay nuevamente el otro, que dicen, es que no me da hambre. Y ahí es cuando tenemos que buscar estrategias conductuales, volúmenes más chiquitos, electrolitos, ¿no? Realmente cuidar la hidratación, tener muy claro cuál es el objetivo. Es en ese sentido. Totalmente, muy, muy interesante todo esto, esta palabra clave que dijiste, conductual. El hecho de que una persona desayune, que no se brinque el desayuno, implica mucho más que el aporte de nutrimentos. Implica como una rutina, una seguridad, un me estoy cuidando probablemente, ¿no? El dormir, la hidratación, el ayuno. Bueno, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial me parece que
a la gente se le deprivaba de sueño a propósito, ¿no? Para deprimirse, volverse locos, ¿no? Entonces, todo esto de la alimentación, el dormir, el hidratarse, tener pautas para hacerlo, yo creo que corrigen muchísimas trastornos de depresión, el ejercicio más que sabido por todos nosotros, ¿no? Que liberan endorfinas y que mejoran muchísimo, muchísimo a la persona. Entonces, aquí el enfoque muy claro de nutriólogas que te aplaudimos desde aquí, pero bueno, estamos dedicadas a otras cosas y que yo creo que son clave es una alimentación equilibrada, estructurada, con horarios, cosa que muchos no cumplimos viviendo en ciudades así tan caóticas, el dormir, la hidratación y el ejercicio. Son claves para ordenar todo este proceso y apoyar en la labor por ejemplo, tú estás realizando. No sé si quisieras algunas palabras para cerrar tu Pues nada más, intervención. agradezco obviamente estos foros que me permiten dar este mensaje. Médicos abiertos, agradezco siempre y siempre lo digo públicamente a la doctora Carmen Amezcua, que ella, vamos, hasta hizo un curso, por favor, acérquense, ¿no? Es de los 4 pilares de la psiquiatría integrativa, donde habla de la nutrición desde del aspecto, obviamente como psiquiatra, y digo, necesitamos más personas así, o sea, porque es un acompañamiento. Es muy fácil hablar de, como ahorita hablamos, el cambiar los horarios, no, bueno, ¿no? Si quienes estamos en este campo de información que tenemos esta responsabilidad de enseñanza, nos cuesta energía mantener el horario del comer, ¿eh? Ahora un sistema vulnerable que requiere estructura, enfoque y que desde la parte más profunda requiere ese apoyo. Entonces, es un acompañamiento. O sea, eso es lo que nosotros digo, nosotros somos acompañantes. Ponemos la evidencia, pero juntos se crea la estrategia. Y eso sería como mis palabras finales. Gracias por esta invitación. Si hay más psiquiatras, mándenle esta plática a la psiquiatra, que busquen a la doctora Carmen Amezcua, busquen reaprender cómo se hace la psiquiatría y nosotros clínicos entender que somos un canal importantísimo para el mismo. Muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a todo el público interesado y gracias por las felicitaciones, desde luego. Ara va a leer tu constancia y por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición te agradecemos muchísimo tu intervención. Gracias a todos. Hasta luego. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presente constancia a la maestra Jennifer Legorreta por su brillante participación con el tema Rol del nutriólogo clínico dentro de la psiquiatría integrativa. Muchas gracias, maestra. Igualmente agradecer al equipo de producción y recordarles de la próxima sesión que va a ser un simposio con el tema de alimentos procesados, mitos o realidades, el 24 de septiembre de 9 a 11 de la mañana. Y recordarles también que las sesiones se quedan grabadas en YouTube y Facebook Live. Muchas gracias.